Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre el caso de la familia Staudy, una familia en la que hubo 2 muertes y casi hubo una tercera, en la que al principio parecían circunstancias normales. No fue hasta que los policías decidieron indagar más en este caso que se dieron cuenta de que no se trataba de algo casual, sino que alguien había sido el culpable de estas muertes. Y ese alguien era un miembro de la propia familia. Esta historia comienza en junio de 2013 en Springfield, Missouri, cuando una chica de 24 años llamada Sarah Staudy fue trasladada de urgencias al hospital Cox South en un estado terrible. Pasó de estar inconsciente a pegar gritos de agonía por el dolor que sintió al despertar. Rápidamente la ingresaron y tras hacerle pruebas descubrieron que tenía una hemorragia cerebral e insuficiencia renal, entre otras cosas. Básicamente tenía síndrome de disfunción multiorgánica, que es la presencia de alteraciones en la función de 2 o más órganos en un paciente enfermo. Los médicos no podían entender el por qué. Le hicieron muchísimas pruebas para saber cómo una chica de 24 años aparentemente sana se estaba muriendo tan bruscamente. Pronto sabrían las respuestas a estas preguntas cuando la policía decidió investigar, después de recibir una llamada anónima que les dijo que debían indagar en los detalles porque no era coincidencia que Sarah estuviera así, ya que anteriormente 2 miembros de la familia habían muerto en circunstancias y enfermedades muy similares. Antes de empezar con este caso voy a dejar por aquí mis redes sociales y si te gusta este tipo de contenido suscríbete al canal y déjame un me gusta. Y ahora empecemos con el caso de la familia Staudy. La familia Staudy estaba compuesta por 6 personas. Los padres, que eran Mark y Diane, que tenían 4 hijos. Eran miembros de la iglesia a la cual asistían con regularidad. Incluso la esposa de la familia, Diane, de 50 años, tocaba el órgano para la iglesia. Mark era de San Luis y Diane era de Springfield. A ambos les encantaba la música y de hecho se conocieron en 1984 en un festival de música bluegrass. Inmediatamente se gustaron y con el tiempo se enamoraron y comenzaron una relación. Se casaron el 28 de diciembre de 1985 y luego decidieron establecerse en la ciudad natal de Diane, Springfield. Cuando se casaron, Diane ya estaba embarazada de 3 meses de su primer hijo, y aunque nunca se ha confirmado, se rumoreaba que el hecho de que ella se quedase embarazada fue el motivo por el que decidieron casarse tan rápido. Personas cercanas a Mark conocieron a Diane por primera vez ya embarazada en la boda, o sea, todo fue muy rápido. Pero Mark y Diane estaban muy emocionados por casarse y crear un futuro juntos. Al año siguiente, el 2 de julio de 1986, tuvieron a su primer hijo al que llamaron Shaun. Como todo iba bien para la familia, 2 años después tuvieron otra hija llamada Sarah y luego 2 años después a una tercera hija llamada Rachel. La familia fue descrita como una familia feliz, la cual, como podemos ver, creció con rapidez. Mark y Diane tendrían a su última hija 13 años después, a la cual llamaron Brianna. Entonces pasamos al año 2012. Diane se había formado como enfermera y trabajaba a tiempo completo en la industria de seguros médicos. Y realmente ella era el sostén de la familia, es decir, era la única que traía ingresos a casa. Una situación que generó tensión y problemas para la familia y sobre todo para su matrimonio. Y es que Mark no tenía un trabajo fijo como tal. A veces trabajaba como camarero para ganar algo de dinero extra para la familia, pero su pasión era la música y era a lo que se dedicaba. Tenía una banda llamada Messing with the Destiny donde cantaba y tocaba la guitarra. Sin embargo, estar en esta banda y hacer pequeños conciertos no le generaba casi dinero y lo hacía más por hobby. Y como no tenía un trabajo como tal, Mark era el ama de casa de la familia y se encargaba de criar a sus hijos. Sin embargo, parece ser que no era muy competente en esto tampoco. No trabajaba, no traía dinero a casa y aunque teóricamente se encargaba de sus hijos y de los quehaceres de la casa, tampoco lo hacía muy bien. Es decir, que no hacía demasiado en casa. Personas que lo conocían dijeron que era un poco vago, que cuidaba a los niños pero poco más. No lavaba los platos, no hacía la colada, no hacía nada de lo que se supone que tienes que hacer para mantener una casa limpia, lo que provocó una situación desagradable para Diane. Aunque en ese momento la mayoría de sus hijos ya eran adultos, la mayoría de ellos todavía necesitaban mucha atención adicional.
Y es que, por ejemplo, su hijo mayor, Shaun, el cual tenía 26 años en ese momento, fue diagnosticado con autismo y vivía en casa con su familia. Sarah, de 24 años, se fue a la universidad, pero terminó regresando a vivir a casa con sus padres para ahorrar dinero después de graduarse, ya que arrastraba un montón de deudas estudiantiles. Y Brianna, de 9 años, también tenía problemas de aprendizaje. Luego estaba Rachel, la cual tenía 22 años y ella era la favorita de Diane, su hija favorita. Y esto es algo que no ocultaba, este favoritismo por Rachel. Al parecer, Rachel y Diane eran muy cercanas y también Rachel participaba y ayudaba en el programa de música de la iglesia. Y Diane tocaba el órgano, como he dicho, y esto fue algo que las unió muchísimo, como madre e hija. También a Rachel era la única hija que le gustaba ir a la iglesia. Iba incluso a reuniones voluntarias y no visitas como obligatorias, como era, por ejemplo, el domingo, ir a la misa del domingo. Entonces, el domingo de Pascua de 2012, que era 8 de abril, un día después del cumpleaños número 61 de Mark, los amigos de Mark se preocuparon por él al ver que no asistió a la iglesia ese día. Diane dijo que no pasaba nada, que se había quedado en casa porque no se sentía muy bien últimamente, pero que solo se trataba de una gripe. Sin embargo, esto extrañó a los compañeros de banda de Mark porque se habían fijado que últimamente no actuaba con normalidad, además de que su piel se había vuelto amarillenta y al hablar arrastraba las palabras. You saw Mark that Friday before Easter. Right. What was he like? Well, we were doing a recording session. We never got the recording done because he was just so out of whack. And I'm like, Mark, come on, we're trying to do a recording here. It didn't even click to him that we was trying to record. One thing struck me so out of place. His skin color. What did it look like? Yellow. His skin was actually a yellowish color. So something was wrong with him. Something was wrong with him. That was the last time I seen him. Y el instinto les decía que no se trataba de una simple gripe o enfermedad, sino de algo más. Además, una semana previa a ese domingo de Pascua, su hijo Shaun hizo una serie de publicaciones extrañas sobre el comportamiento cambiante de su padre. Estas publicaciones iniciaron el 1 de abril de 2012 cuando Shaun publicó: "Mi padre está sufriendo una enfermedad mental incurable y es probable que muera". Las publicaciones de Shaun se volvían cada vez más extravagantes, es decir, que cada vez eran más raras a medida que pasaban los días. Y es que en una publicación del 6 de abril, Shaun decía: "Mi padre ha cambiado de pánico, agresivo y egoísta a depresivo y suicida. Él tomó su coche, cartera y teléfono móvil. Dijo que se quitaría la vida en lugar de atormentarnos. No sé si lo volveré a ver con vida. Ya no se preocupa ni por sí mismo, no escucha a los demás. Si él está muerto, quiero verlo para asegurarme de que está muerto". Entonces no se trataba de que Mark estuviera enfermo, sino de algo mucho más grave. Parecía estar pasando por algo muy serio. Y todas estas personas de la vida de Mark estaban preocupadas por él, ya que sabían que algo no iba bien. Al día siguiente, tras estar todos preocupados y queriendo saber qué le pasaba a Mark, Diane publicó en Facebook que Mark había fallecido la noche anterior en Pascua. Ella escribió lo siguiente: "Para todos mis amigos de Facebook, el domingo pasado por la tarde, Mark, mi esposo de 27 años de matrimonio, ha llegado a su hogar eterno". Y después escribió un versículo bíblico. Esto sin duda sorprendió a todo el mundo porque justo el día anterior Diane le estuvo diciendo a la gente de la iglesia que solo estaba en casa con una gripe. Y de repente al día siguiente estaba informando de que había fallecido. Todo el mundo se preguntaba qué estaba pasando. La policía fue a hablar con Diane y ella les dijo que Mark no se había sentido bien durante la semana anterior y que a pesar de que intentó que fuera al hospital, él no quería ir, se negó. Toda la situación era bastante rara, pero algo que fue mucho más raro y convirtió la situación en sospechosa fue que el cuerpo de Mark fue encontrado con un círculo de sangre alrededor de la boca. Entonces, ¿qué es lo que le causó eso? Hay que destacar que Mark no llevaba un estilo de vida muy saludable, que digamos. Normalmente ingería grandes cantidades de alcohol y comía comida no muy saludable. Y recalco esto porque esta fue la razón por la que no se investigó mucho más allá su muerte, ya que las personas pensaban que su muerte se debió a causas naturales por este estilo de vida poco saludable que llevaba. Y de hecho fue esto lo que se dictaminó como la causa de su muerte, causas naturales. Su cuerpo fue incinerado
incinerado y sus cenizas fueron esparcidas sobre el lago Springfield. Y tras la muerte de Mark, Diane recibió $220,000 del seguro de vida de su marido, por lo que decidió mudarse junto a sus 4 hijos a una casa un poco más grande. Esta nueva casa estaba en la misma ciudad, por lo que no fue un gran impacto para la familia mudarse. Y a pesar de esta trágica pérdida, durante los siguientes meses parecía que a la familia las cosas no les iban tan mal. Diane y Rachel seguían yendo a la iglesia y participando activamente. Sin embargo, las cosas cambiarían rápida y drásticamente el domingo 2 de septiembre de 2012, solo 5 meses después de la misteriosa muerte de Mark. Y es que la policía recibió una llamada de la casa de la familia Staudy porque encontraron a Shaun tirado en el suelo, sin pulso y sin respiración. Diane había ido esa mañana a la iglesia sin Shaun, y cuando regresó a casa alrededor de las 12:30 p.m., lo encontró tirado en el suelo con una manta sobre el estómago y sin pulso. Cuando llegó la policía, Diane les contó que durante las últimas semanas su hijo Shaun había estado bastante enfermo. Según parecía, había enfermado de gripe o algo así. Tenía dolores de cabeza, náuseas, diarrea, dolor en el cuerpo, básicamente todos los síntomas típicos de una gripe. Diane también dijo que no lo llevó al hospital porque vio que Shaun se había mantenido hidratado todo el tiempo y por eso no se preocupó tanto. Y otro motivo por el que no lo llevó fue porque, como he dicho, Shaun tenía autismo y, según su madre, no le gustaba salir a la calle y menos a sitios cerrados donde había mucha gente. Dijo que la noche antes de ir a la iglesia habló con Shaun y él le dijo que se sentía enfermo, así que ella estuvo pendiente de él, cuidándolo y vigilándolo toda la noche, pero aún así al día siguiente se fue a la iglesia. Algo que hay que destacar es que cuando Mark también estuvo enfermo, Diane también fue a la iglesia dejando a su marido en mal estado, actuando de una forma, digamos, despreocupada. Y ahora con Shaun pasó exactamente lo mismo. Otra coincidencia de la muerte de Shaun con la muerte de Mark es que Shaun también tenía un círculo rojo de sangre seca alrededor de su boca, tal y como le pasó a Mark. Todo aquí empezaba a ser bastante sospechoso. 2 personas de la misma familia habían muerto en casi el mismo periodo de tiempo, teniendo exactamente los mismos síntomas y ambos con la misma marca de sangre seca alrededor de la boca. La policía, a raíz de la muerte de Shaun, vio la situación algo sospechosa, por lo que más adelante llevaron a cabo una investigación. Empezaron por el forense y la causa de la muerte de Shaun. El forense dictaminó que la causa de su muerte fue el resultado de problemas médicos anteriores. Diane le contó a la policía que Shaun tenía un historial médico previo de convulsiones y que el último ataque le dio días antes de su muerte. Sin embargo, como no encontraron nada más, la investigación no fue más allá. El cuerpo de Shaun, al igual que el de su padre, también fue incinerado. Y Diane nuevamente volvió a hacer una publicación en Facebook 2 días después de su muerte para informar a sus seguidores y conocidos sobre la prematura muerte de su hijo. En esta publicación escribió: "A mis amigos y familiares de Facebook, es difícil para mí encontrar las palabras correctas, pero aquí va. El domingo mi hijo mayor Shaun murió. A pesar de haber estado enfermo últimamente, pensábamos que se pondría mejor. Gracias a quienes me llamaron o enviaron mensajes. Por favor, seguir orando por nosotros durante este tiempo". Aunque algunas publicaciones anteriores de Facebook fueron frases y cosas escritas, hubo un punto en que las cosas que publicaba Diane se volvieron extrañas. Y es que tras publicar en Facebook sobre el fallecimiento de su hijo y por tan dolorosa y devastadora pérdida, tan solo una semana después Diane publicó un meme sobre un pastel. Y luego ese mismo día hizo una publicación que decía: "Os deseo un feliz lunes a todos", y una foto sobre café. A mí personalmente, y creo que a cualquier persona, le parecería extraño publicar cosas así tan solo una semana después de la muerte de un familiar tan cercano como un hijo, y no solo su hijo sino también su marido hacía pocos meses antes. Es complicado y no se puede juzgar a alguien por cómo afronta el duelo, porque cada persona lo sobrelleva de una manera y la vida continúa, e incluso hay personas que hacen o actúan de forma un poco extraña durante un proceso de duelo, pero en este caso en particular el comportamiento de Diane era demasiado fuera de lo común, literalmente como si no le afectase, como si no estuviera nada afectada por la muerte de su marido y de su hijo en un periodo de tiempo tan corto. Tras la muerte de Shaun, en la familia quedaban 4 miembros, Diane y sus 3 hijas. Todas continuaron con su vida y Diane estaba ocupada como siempre con su trabajo, con sus responsabilidades en la iglesia, criar a sus hijas y su vida en general. Básicamente parecía que habían vuelto a la normalidad
y hacía que todas sus hijas volvieran también a su rutina y actuaran con normalidad, como si no hubieran perdido a nadie. El 9 de julio de 2013, 9 meses después de la muerte de Shaun, Diane hizo una publicación en Facebook nuevamente, esta vez pidiendo oraciones por su hija Sarah, ya que ahora Sarah se encontraba de repente en estado crítico en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos. Sarah en ese momento tenía 24 años, fue al hospital debido a que tenía síntomas muy parecidos a los de la gripe, como su padre y su hermano. A pesar de ir al hospital, los médicos no pudieron descubrir qué le pasaba. Resulta que su cerebro estaba sangrando y sus riñones fallaban. Los médicos se quedaron perplejos porque no entendían cómo una chica tan joven y sana como era Sarah podría estar teniendo fallos en su sistema de golpe, y encima ellos no encontraban el motivo. Sarah pasó 10 días en la UCI y tras estos 10 días pudo caminar de nuevo, pero todavía se encontraba muy débil y los médicos le seguían haciendo pruebas para intentar descubrir qué le estaba pasando. Literalmente los médicos la describieron como la chica de 24 años más enferma que habían visto. Sin embargo, no había indicios de por qué estaba en ese estado, hasta que una persona anónima hizo una llamada al departamento de policía de Springfield. En esta llamada esta persona decía que sospechaba que algo raro estaba pasando con una familia que conocía y que debían investigar el asunto, ya que 2 miembros de la familia murieron por lo que parecían ser la misma muerte sospechosa y misteriosa, y que ahora otro miembro de esta misma familia estaba literalmente al borde de la muerte con exactamente los mismos síntomas. La policía más tarde descubrió que el autor de esta llamada anónima era el pastor de la iglesia a la que asistía Diane, llamado Jeff Sippy, persona a la cual era muy cercana a Diane. Desde el momento que Mark murió, Jeff empezó a sospechar mucho al respecto. Él no creía que la muerte de Mark se debiera a causas naturales en absoluto. Y luego, cuando empezó a suceder lo mismo con los hijos, sus alarmas se encendieron todavía más. El detective de Springfield llamado Neil McCamis decidió investigar siguiendo el consejo del pastor Jeff, por lo que fue al hospital donde se encontraba ingresada Sarah. Neil fue a hablar con los médicos para preguntarles qué es lo que le pasaba a Sarah, y el médico le dijo que a la conclusión que habían llegado es que se trataba de un envenenamiento. También le dijo que Sarah no iba a sobrevivir y que literalmente estaba al borde de la muerte. Una de las enfermeras de Sarah también habló con el detective y le contó que Diane había estado actuando de forma extremadamente extraña, ya que su hija literalmente estaba muriendo poco a poco frente a sus ojos y ella, Diane, iba al hospital a visitarla como si se tratara de una visita rutinaria con el médico normal, sin ver qué tan grave era la situación. Es decir, cuando vas a ver a alguien al hospital que literalmente se está muriendo, tú actúas de forma preocupada, sin poder dormir, angustiado. Pues Diane no. Ella iba al hospital pareciendo que lo hacía porque era lo que tocaba. Literalmente actuaba como si no le importara ni estuviera preocupada. Muy parecido a cuando hacía las publicaciones random en Facebook justo después de la muerte de Shaun. También otra cosa que hacía que estaba muy fuera de lugar era que literalmente se ponía a hablar con el personal del hospital sobre que pronto se iba a ir de vacaciones a Florida. Incluso le hacía bromas a la gente del hospital sobre el deterioro de salud de su hija Sarah. Entonces el detective tuvo largas conversaciones con el personal del hospital, quienes pensaban que los 3, Mark, Shaun y Sarah, fueron víctimas de envenenamiento. Ahora, en este punto, esta teoría era muy difícil de probar, ya que los cuerpos de Mark y Shaun habían sido incinerados, y cuando Sarah fue llevada al hospital, los médicos tuvieron que drenar todo su sistema para mantenerla con vida, por lo que ya no podían ver qué era lo que había en su sistema cuando ella llegó. Sin embargo, la policía en ese punto recordó que, a diferencia de Mark, cuando Shaun murió, el médico forense que le hizo la autopsia guardó parte del tejido de Shaun, por lo que se comunicaron con este médico para que hiciera un nuevo análisis en las muestras que había guardado. El detective llevó a Diane a comisaría para ser interrogada. Is it stout? Stouty. Stouty? Okay. Una vez allí, Neil le preguntó sobre la posibilidad de que Sarah pudiera haberse autolesionado ingiriendo algún tipo de veneno o producto mortal para la salud, por lo que le preguntó a Diane sobre si tenía algún tipo de producto de limpieza dañino en casa o si tenía algo que Sarah podría haber ingerido, y cuando le hizo esta pregunta, su respuesta fue muy extraña, incluso llegando a reírse en cierto punto del interrogatorio. What kind of cleaners do you think it could have been that she would have? What do I have? I can't see her taking soap. Yuck. The general, everyday cleaner. I Well, have some of that. What would that be? What's the name of it? Lysol? Okay.
I know I have that, but I don't. Could you even hurt yourself from soap or Lysol? Do you know? I'm not. I have no clue. Okay. I don't even think about. Right. I've just never heard of anything like that, so I I'm. haven't either. It's like, but I guess I don't know. I guess if you took enough, something would do something. But I've never. I don't know. Okay. El detective continuó el interrogatorio diciendo que estaban llevando a cabo una nueva autopsia de Shaun para conseguir pruebas y ver si encontraban alguna similitud con Sarah o si estaba pasando algo por alto. Y Diane actuó de forma muy calmada y tranquila al respecto cuando le dijo esto. Luego le preguntaron sobre la póliza del seguro de vida de su familia y su respuesta fue un poco extraña. What was Mark's life insurance policy like? He only had 20,000. That was it. Okay. How about Sean? Sean only had 15. What about Sarah? Sarah only has 15. Rachel? And Rachel has 15. Brianna? Has 15. Okay. And you were able to get the money from Mark and Sean's, correct? Mhm. Okay. It took a while. So, yeah, but you Finally. didn't, right. And what did you do with that money? With Mark's, we were able to move into a better neighborhood. Right. How about Sean's? With Sean's, I haven't even. Right now, it's still in savings because I haven't quite figured out what to do yet Okay. with some of it. What were your plans? Some things are. I'm thinking more of just paying off bills. Okay. What about Sarah's? If she passed, what was gonna... I have no clue. Me parece extraño que ella supiera con exactitud la cantidad de la póliza de seguro de vida de todos los miembros de su familia. Luego el detective le preguntó sobre su matrimonio y ella lo describió como bastante malo. What was your guys' marriage like? How can I say this? We were still married, but it was not what you call a good marriage. Mm-hmm. Have there been any infidelities on either side? He had. Yeah. So I'm guessing then, just briefly, thought he wasn't the best husband. Probably not. Okay. Not to society, no. What do you mean by that? Not to society. Well, he was running around and he would drink and smoke pot and So he wasn't a very good guy, is what you're saying? Yeah. I know, I've had friends who told me I should kick him out, but I couldn't find myself kicking him out. Why not? I was afraid he'd kill himself. Why is that though? Why would he kill himself? Oh, he was bipolar too. And even though things were bad and he wasn't a good husband and you said he wasn't good for society, that you didn't want him to kill himself? Mhm. Okay. Yeah. Even with all his faults, I still loved him. Okay. Ella dijo que cuando Mark estaba vivo no ayudó financieramente en la casa de la forma que ella esperaba y que solo se dedicaba a tocar música. También habló sobre su hijo Shaun, diciendo que necesitaba mucha atención y cuidados adicionales debido a su autismo. Y luego habló sobre cómo Sarah no hacía nada más que dormir todo el día y salir por ahí con sus amigos.
Diane quería que Sarah consiguiera un trabajo, pero ella no le hizo caso. Neil sospechaba bastante en ese punto, por no decir que sabía que Diane podría tener algo que ver, por lo que su intención a partir de ahí era lograr que Diane confesara. Para ello, adoptó un enfoque religioso en el interrogatorio para lograr que Diane confesara lo que él ya sabía en el fondo. Let's talk about it, because I think you probably want to talk about it. You need to talk about it because, when people, do things, it's always good to ask for forgiveness. Mm-hmm. You know that. And oftentimes the best way to ask for forgiveness is to talk about it and give an explanation as to why things happen. As far as Sarah's a difficult child to deal with. I understand. And I've been kind of putting pressure on her to, you need to get out and get a job. Your college bills are coming due. I don't want to pay for them. After all, you get tired of doing everything for your kids, and it's like you need to step up and do it. But as far as, I don't know. As far as did I do something to her, I didn't do anything to her. I mean, I guess I could have taken her to the ER sooner, but I didn't know. Diane todavía no quería ceder, se mantenía firme y decía que no tenía ni idea de cómo su hija, su esposo y su hijo llegaron a esa situación. Sin embargo, Neil sabía que ella estaba ocultando algo, así que siguió intentando que confesara, esta vez tomando otro enfoque, comportándose con ella como si él fuera un amigo comprensivo. Diane, here's the deal. I'm here to try to help you out with all this, because I know... Because I need all the help I can get. I understand. I understand. I really do. And I know that because you're a good person, I know that this is tearing you up, that this is bothering you. I truly understand that. But I'm here to help you out because I know that you don't want, because of you being a good person, you don't want everybody out here when this all comes out, you don't want them to think of you as a bad, evil type person. Because I know that that's not how you are. But that's why I'm here to try to help you out, to give you the opportunity to say, because I think I know why. And it's for some of the reasons we've already talked about. I think it's just pushed to the brink. Can't take it anymore. You're doing all this stuff for everybody. You're working all the time. You're paying the bills. You're doing this. You're doing that. You can't get help. No jobs, you got all this other stuff, all these other burdens coming upon you, where all of us get to a point where we just say, enough is enough. And I understand that. But you gotta help me figure out, you gotta tell me this stuff. You gotta tell me why. That way we can get to that point, that's why when we can get it out there that, this isn't just about somebody that's bad and evil. You want people to know that that's not what it is. It just gets to the point, Diane. It's just the breaking point. All of us, every one of us have it. Yeah. It's just as simple as that, Diane. It's just, that, I know that. And that's what I'm giving you the chance, Diane. That's why we're here today, is so you can tell me. So we can get it all on the table. It'll be that weight that'll be lifted off your shoulders, because I know people that, especially good people like yourself, that walk around and carry this kind of stuff, carry these kind of burdens. So many times just talking about it, to get it out there and say, here's the deal, I did this because I had all this going on. And then it'll be a relief to be able to talk about it, to get it off your shoulders, and then to help with the forgiveness and the healing process. But you have to do it. That's why I'm here. You have to sit down, just like we're doing, and talk about it and get it all out there.
You do know I'm that. afraid of You going do. to jail. I know you're afraid of going to jail, but that you shouldn't even be thinking about that right now. I know. But that's how my mind works. I understand, but let's put that out of your mind because you shouldn't even be thinking about that. I understand you're afraid to go to jail. We're not going to even think about that because that's got nothing to do with it. Now is your chance to tell us why and to show some remorse and ask for forgiveness, and that way I can go to these other people and say, yeah, she made some mistakes and that was it. So tell me about it, Diane. There's a lot of arguments. And to put it really short and sweet, I knew they were drinking antifreeze. And I was so mad at them, I didn't want to take them in. I delayed. Según Diane, ella decía que sabía que ellos bebían anticongelante. Y la pregunta aquí es que ¿quién bebe anticongelante voluntariamente? Y encima 3 personas de diferentes edades en una sola familia. Por lo general, la razón de beber anticongelante es algo que se sabe que hacen los alcohólicos a veces cuando no les queda alcohol o tienen recursos muy limitados. O también es algo que la gente hace para acabar con sus vidas. Sin embargo, ni Mark ni su familia tenían recursos limitados, pero es que incluso en el caso de que ellos no tuvieran mucho dinero, no creo que llegaran al punto de necesitar beber anticongelante. Sin mencionar que, como he comentado antes, Mark ya bebía alcohol regularmente, por lo que de alguna forma ya estaba cubriendo su necesidad de beber alcohol, con alcohol real. Por lo cual la versión de Diane no tenía sentido, y como he dicho, Neil ya sabía que el anticongelante era la razón de las muertes de Mark y Shaun, porque cuando se examinó la autopsia de Shaun por segunda vez, encontraron etilenglicol presente en su organismo. El etilenglicol es una sustancia líquida sintética que absorbe agua, no tiene olor pero tiene un sabor dulce y se usa para fabricar soluciones anticongelantes y para deshelar automóviles, aviones y embarcaciones. Y esta sustancia por lo general suele pasar desapercibida durante las autopsias, a menos que el médico forense sepa buscarlo e identificarlo. You knew that they were drinking antifreeze. You knew that. They didn't. We both know that. You knew, Diane, that they were drinking antifreeze because you were giving it to them. I understand. Were you just like we talked, were you just at the breaking point? Yeah. I didn't know what else to do. Finalmente Neil consiguió que Diane confesara su culpabilidad y mientras el detective le preguntaba sobre los detalles de cómo ocurrió todo, el lenguaje corporal de Diane cambió por completo. Again, this all got started. You're saying Mark is the first one. There's nobody before Mark, not in your past life or not in... Okay, Mark's the first one. And it just got started. You said you hated his guts and... I just couldn't take it couldn't take it anymore. And so you did some research on the internet about antifreeze poisoning. You were aware of, the taste and things of that nature, like you said. Then you ordered some antifreeze, and then you gave it to him for a few days before it finally started to kick in and work. Okay, and then with Sean, you said we talked about he just became such a pest and bothering you, always interfering, things of that nature, and you said it took a couple days, right? Before it started to kick in on him. And then with Sarah, you talked about, she wasn't getting a job, and then she had these student loans, and you were going to end up having to pay for them. She wasn't working. You said you guys argued a lot. Was there anything else more, or is that pretty much? That's
pretty much. And you just had it with her as well. Okay, and then you said it took about 4 days before it started to work on her. Okay. And you didn't use anything, just antifreeze, there's nothing else at all. Okay. Tras terminar el interrogatorio, Diane fue arrestada. Unas horas después de que Diane fuera arrestada, la policía fue a hablar con Rachel, una de las otras hijas, la favorita de Diane, para que supiera lo que su madre había hecho con su hermano, su hermana y su padre. Mientras continuaba la investigación, Rachel y su madre, como dicho, eran muy cercanas, casi como si fueran mejores amigas. Diane le tenía favoritismo a Rachel por razones desconocidas. Probablemente con ella de alguna manera se vio más reflejada que con sus demás hijos o más identificada. Aparte, si nos fijamos durante el interrogatorio con Neil, Diane en ningún momento dijo nada negativo sobre Rachel, a diferencia de lo que dijo sobre sus otros hijos y de su marido, a quien detestaba. Diane a menudo mostraba a Rachel en su Facebook mucho más que sus otros hijos. De hecho, a su hijo Shaun no aparecía por ninguna parte de su página de Facebook, nunca subía ninguna foto de él ni nada. Ella consideraba que Rachel tenía dotes musicales y que era alguien con quien podía confiar, y Rachel sentía lo mismo por su madre. Por lo que podemos pensar en la gran sorpresa que se llevaría Rachel cuando se enteró de quién era su madre realmente y lo que había hecho. El detective le preguntó a Rachel sobre todo lo que sabía sobre su madre y le preguntó cómo había sido la vida en casa desde que fallecieron su padre y su hermano, y sobre cómo cuidaba su madre a su hermano cuando aún estaba con vida. Rachel dijo que la muerte de su hermano afectó mucho a su madre, que fue muy duro para ella e incluso llegó a considerarse como una madre fracasada e incapaz. Rachel dio una imagen de Shaun muy diferente a como lo hizo Diane, ya que Diane en cierto punto se refirió a él como peor que una plaga, ya que según Diane, Shaun requería de mucha atención y cuidado. Sin embargo, Rachel dijo que su hermano era bastante tranquilo y que solo con que le diera unos cómics él se mantenía distraído y feliz y no molestaba, y que en general no era una gran carga para la familia. Por otro lado, Rachel parecía estar más molesta por su hermana Sarah. Es decir, para Diane, Shaun era como una carga, como que le tenía tirria o rabia, pero para Rachel, a quien era así que le fastidiaba o le tenía tirria era su hermana Sarah. Rachel dijo que Sarah como que hacía las cosas mal y no se preocupaba, ni siquiera intentaba buscar un trabajo para ayudar en casa. Rachel también se burló del hecho de que Sarah había obtenido un título de francés en el estado de Missouri el otoño anterior y dijo que aún así se le iba a hacer muy complicado encontrar un trabajo donde requirieran el francés. Tampoco parecía muy angustiada y preocupada por el hecho de que su hermana estuviera a punto de morir. En ese punto el detective finalmente le contó a Rachel sobre lo que había hecho su madre con el anticongelante y Rachel se quedó un poco en shock y después se puso a llorar. So, brought your mom in today and talked to her, and after talking to her for a while, she finally told us what she'd been doing. She had been giving your father small doses of antifreeze in his drinks over several day period. Same thing with your brother, and same thing with your sister Sarah. I know it's very difficult, and obviously we don't think that you or your sister had any knowledge, obviously, of that. Your mom is obviously she's torn up over the whole thing, and mentally she's beat herself up over it, I'm sure, every day. And like you even said, she's an emotional wreck at home. Her reasonings for doing this to your father basically was that just had enough of him. He was, as she described it, just not carrying his weight, not being a good father, not being a good husband. There was some infidelity stuff going on in there. There was some drug use going on in there. And she finally just got to the point where she couldn't deal with him any longer. And then unfortunately, after that, that same type scenario kind of is the reason she describes she started giving your brother antifreeze in Coke and soda over a couple of day period. And then unfortunately, your sister, same situation, giving her antifreeze over a 2 or 3 day period, small bits of it at a time in her drinks, in her Coke. Basically, she says because wouldn't get a job, wasn't doing anything,
felt like she was going down the same path as brother and dad, and was just going to be this complete burden to her and the family. And that's basically the reason. That's what she's giving us, is her reason for doing this. I know that's a lot to take in right now, Rachel. That's a ton to take in, and I don't by any means think you know anything about it or were involved. Mom tells us that you didn't have any idea at all. I assume that's the case, right? Did you even have any suspicions that Mom was doing anything? I mean, I know in the back of your mind you said you didn't like to think about it, but these things, yours were kind of just all of a sudden deaths. Just take some time and it's a lot to process. I don't even know how you actually process that, to be honest with you, Rachel. Cuando el detective salió de la sala de interrogatorio, Rachel rompió a llorar aún más y empezó a suplicarle a Dios por lo que acababa de escuchar. Dear God. Tras los interrogatorios, los investigadores fueron a la casa de la familia y allí encontraron varias pruebas, como botellas de anticongelantes en el garaje, y más tarde también se toparon con algo bastante impactante, que era el diario de Rachel. En una página del diario de Rachel con fecha del 13 de junio de 2011, aproximadamente un año antes de la muerte de su padre Mark, había escrito lo siguiente: a veces desearía poder evitar el futuro y seguir mirando el pasado. Es triste cuando me doy cuenta de cómo morirá mi padre en los próximos 2 meses y cómo mi hermano Shaun será el siguiente poco después. Y sin embargo, es realmente útil, me están advirtiendo, así que tengo más tiempo para prepararme y sobrellevar la situación. Además, me quedaré con el coche de papá cuando él ya se haya ido. Será difícil acostumbrarse a los cambios, pero todo saldrá bien. O sea, esto es muy perturbador e impactante. Esto estaba escrito en el diario de Rachel. Básicamente ella estaba emocionada porque se iba a quedar con el coche de su padre después de que lo mataran y estaba contenta de tener tiempo para prepararse mentalmente. Entonces ella sabía que su padre y su hermano iban a morir. Al día siguiente, después de que a Rachel le contaran lo de su madre, la llamaron para que volviera a hablar con Neil sobre la investigación. En ese punto ella no tenía ni idea de que el detective había descubierto su diario, así que el detective quería indagar más en ese tema para sacar toda la información posible y hacerle confesar sobre lo que había escrito en él. El detective empezó a preguntarle sobre el tipo de bebidas que le gustaban a su padre y a su hermano. Y algo curioso aquí es que en el transcurso de esos días de los interrogatorios e investigaciones, Diane contó en un punto que la forma en la que ella les daba anticongelante era mezclándolo con bebidas. A Mark, su marido, le ponía el anticongelante en Gatorade y a su hijo Shaun se lo ponía en la Coca-Cola. Y lo llamativo de esto es que cuando el detective le preguntó a Rachel sobre las bebidas que tomaban su padre y su hermano, ella mencionó todo tipo de bebidas, pero nunca mencionó ni el Gatorade ni la Coca-Cola, bebidas que usaban para envenenarlos. Rachel actuó de manera muy parecida a su madre durante el interrogatorio y también actuó como si no tuviera ni idea de lo que había estado pasando. Ella dijo que fue decisión suya llevar a Sarah al hospital al ver que estaba tirada en el suelo del baño sin moverse ni hablar. Neil le preguntó si antes de que su padre muriera había algún indicio de que iba a morir y ella dijo que no. Dijo que su madre le había dicho que si su padre seguía fumando y bebiendo alcohol, probablemente no llegaría a los 80 o 90 años, pero que por lo demás ella no sabía que él tuviera algún tipo de condición de salud terminal. El interrogatorio continuó durante un rato hasta que Neil llevó a Rachel hasta un punto en el que sabía que no había forma de que ella negara su implicación por lo que había encontrado en su diario, hasta que finalmente Neil sacó el diario y se lo entregó a Rachel. La excusa de Rachel fue que había escrito eso porque había soñado que ellos morirían y simplemente lo escribió en su diario. Do you recognize this? Yeah, I remember this. Okay. What is that? Little journal thing. A journal thing? Whose journal? Mine. Your journal? So you wrote this then, is what you're telling me?
Okay. You remember writing this then, is what you're saying? Okay. Take a look at this. Is that your same journal that we were just talking about that you were writing? There was a dream that I had had. That they would die, but This is your journal? yeah. You wrote this? Mm. And you remember writing it? Yeah. Okay. Al principio Rachel actuó como si hubiera estado teniendo sueños recurrentes sobre la muerte de sus padres y dijo que le contó a su madre sobre los sueños y que en ellos sus muertes eran rápidas y que estarían en el cielo muy rápidamente, pero de repente dijo que no sabía cuándo su madre compró anticongelante, pero sí sabía que había estado echando algo en la bebida de su padre. Entonces Neil le preguntó si ella junto a su madre habían ideado el plan juntas o si fue solo idea de su madre, a lo que Rachel afirmó que todo fue idea de su madre y que ella se sentía bastante incómoda con el asunto. Rachel, whose idea was this? Mom brought it up. I mean, and we discussed, but So you and Mom are close enough. You guys are, just like we talked about earlier, you guys are best, close enough friends and, mother-daughter that you guys have a tight enough bond that you guys could discuss this. And she was the one to bring it up? yeah. What did she say to you? Basically went through different options. Was trying to find things that wouldn't be traceable, or at least would be hard to trace if you didn't know what you were looking for. I remember her searching online, though. I remember talking about different drinks that it could mix with, and you couldn't detect taste. What kind of searches did she do for that? A lot of Google search, a lot of, I don't know how specifically she does plant-related, but she mentioned once how to kill characters. Like if you're writing stories, you could actually look up something like that, and she'd get ideas from it. Did you guys do these searches together? No, she happened to mention it. So she told you that she was doing these searches. Yeah. So tell me, what would she talk about? What would she say? About this website that she'd found on like how to kill characters, and then she was mentioning like cyanide was a popular one, and oh gosh, can't remember what else, but similar things. She mentioned once insulin, like to see if she could shoot somebody with insulin, because if you have too much, it would do something. I can't remember, but. So when she told you this, what did you say? Other than it was disturbing and kind of creepy, don't know, I was quite uncomfortable with it, I mean. Well, obviously, Rachel, you guys got to the point where something was agreed upon. When was that? And I want you to be truthful with me. I've been pretty nice with you, but I want you to be truthful about everything, because we're done with anything else. We're just talking about the truth about what happened. We're here, so we're going to deal with it. Okay? Okay. Did you have a dream about them dying, or is that a made-up story?
I did actually, but it was weird with really weird symbology. But we did discuss it as well. You and your mother. Yeah. Okay. So you have a dream about this, you discuss it with your mother, and then that's when the talks get started. Am I correct? Is that when the talks get started of finding some way to poison them? Yeah. Okay. And why did you, and by poisoning them, the intent was to kill them. Is that correct? Okay. Ahora, Neil era un detective bastante bueno, porque en el interrogatorio vemos claramente cómo sabía exactamente qué decir y qué hacer para que una persona se sintiera lo suficientemente cómoda como para decir lo que pensaba o para confesar. Neil le preguntó a Rachel por qué lo hicieron y hasta ese momento Rachel había mantenido siempre la versión de que ella no fue quien había hecho todo, pero sin ni siquiera darse cuenta respondió de una manera que demostró que estaba más implicada de lo que decía estar. Why did you guys want to kill them? My dad, when he gets angry, he was very hard to deal with. He would throw things. He would be very unreasonable with the weirdest things. Like the fact that I wanted a job and he couldn't get one, or just really stupid things. And really, I was a bit scared of him, but I don't know, I couldn't really see him ever, like, doing anything to help us. He was always just blowing money. He would always be out of the house. Wouldn't really help around the house. Sean, I accepted that she wanted him gone, but I really didn't think he was necessary. And I really actually wasn't aware that she was getting Sarah. I knew about Sean, I knew about Dad, but I didn't know she was going to go ahead with Sarah. She didn't tell me anything. Después de eso, Neil continuó preguntando sobre las búsquedas en internet y al principio ella afirmó que no buscó nada relacionado con la situación, pero le dijo que tenía que ser sincera y que todo saldría a la luz de una forma u otra, lo que llevó a Rachel a revelar aún más cosas. Was it discussed that you guys would kill your dad first and then Sean, or how was it gonna go? Dad and then Sean. Dad and then Sean. And you said you guys did research on the internet on types of poisons that could not be detectable if you weren't looking for them, or they would be difficult to find. And you talked about poisonous plants and cyanide. What else? Oh, jeez. I didn't think specifically there was much else. Because mainly she was looking for poison. She was looking for poison on these internet searches. Google searches. Did you do any searches? No. We have your computer. What are we going to find on your computer? You need to be honest about everything. Okay. I want to sit here and be decent with you. You got to tell me everything though. Okay? We're going to find it. It's better for you to, this is your chance, Rachel. Some mistakes were made, obviously. You guys didn't make the best decisions, but we're here now, and now's the time to deal with it. Because there's stuff that we already know, there's stuff that we're gonna know, there's stuff we need to know, and we need to get this all done right now. Okay. What kind of searches did you do? Death-related in general. Death-related in general. Specifically, I can't remember, but if you pull up the thing, I'll remember, because I can't remember specifically. Okay, but in death in general, I mean, what does that mean? How to kill someone. How to kill someone. Okay, so when you're looking up how to kill someone, what did you come up with? Oh, jeez. Tylenol, suffocation. I can't remember exactly.
there's a lot of browsing. You did these searches from your laptop? Your laptop? Because I know there's several over there. If these were on your laptop that you did these searches? Is that yes? Okay. And you said they were Google searches? What would you type into Google? Trying to remember. Mostly things that started with a how-to kill someone, there are probably specific ones on like plants, nightshade, whatnot. I can't remember. Al parecer, tanto Diane como Rachel habían estado buscando diferentes formas de matar a alguien por internet en un portátil que ambas compartían. Búsquedas que iban desde hierbas que provocan accidentes cerebrovasculares, dónde comprar veneno para ratas, aceites esenciales que pueden llevar a la muerte, etc. Incluso buscaron específicamente formas para matar a Shaun, ya que buscaron dosis letales para adultos que pesan 48 kilogramos, ya que solo había 1 kilogramo de diferencia a lo que pesaba Shaun, dando a entender que querían acabar con él. Buscaron todo tipo de cosas así en Google, y esto es algo que ya he comentado en algunos casos, pero es que nunca entenderé en qué momento se le ocurre a la gente buscar este tipo de cosas en internet antes de cometer un crimen, porque todo queda registrado y finalmente siempre los acaban pillando por esta vía. Rachel continuó diciendo que en su antigua casa donde su padre Mark murió, su madre escondía el anticongelante en una jeringa para rellenar pavos debajo del fregadero de la cocina, donde luego administraba lentamente pequeñas dosis en la bebida, pero que ahora en su nueva casa donde había muerto Shaun no sabía dónde escondía el anticongelante exactamente. Y aunque de alguna forma Rachel ya había admitido su culpabilidad en el caso al no negar su participación, Neil le preguntó cuántas veces añadió ella misma anticongelante a las bebidas, y fue cuando finalmente Rachel admitió su culpabilidad. So, when the antifreeze gets there, how do you guys go about administering it? Let's see. Mom would... I think she got some containers that she would do I don't know if it was turkey baster or whatnot, but to take it from one container into another container, hide it in the house, and then when she would buy drinks, would doctor them. And when you say doctor the drinks, what do you mean by that? Pour out a good 2 inches or so and then fill it. With the antifreeze? Yeah. So where did she hide the antifreeze? You said it was she hid it in the house. Okay, so where in the house did she hide it? Well, I know in the old house she had it under the sink, but... In a turkey baster, you said? Yeah. I'm not sure where she would have it in the new one, because the only thing that was under the sink in the new house was cat food, so I don't know where You don't know where she was keeping putting it, no. Did you ever see the antifreeze? The No. bottles of it? You never In the saw old it? house I did, You but did? not in the new house. one. Because there was a bottle of antifreeze right out in the open in the garage for anybody and their brother to see at your house. Okay. You're saying you never saw that bottle? I wasn't aware of it there, but Okay. So you're saying that at the old house you knew she kept it in a turkey baster under the sink. And when she would, your quote is, when she was doctoring the drinks, she would pour some of the drink out and then she would put the antifreeze in the drink and then give it to your father? mm-hmm. How often did you do that? Once. Only once? How many times did you do it, Rachel? 3-4 times. It was a trade-off. She would do it, then I would. And what would you put the antifreeze in? What kind of drinks? Coke. You put it in Coke? Mm-hmm. And what'd your mom put it in? Gatorade. How often did you do this? Once a day. Once a day? For how long? Several weeks. Several weeks? How much would you put in? Not much, just
say you have like that size of Coke bottle, that much. Okay. Would you do it once a day and your mother do it once a day, or would you do it once a day? How would that work out? Whoever was there. So whoever was there, so it could have been done multiple times a day. Yeah. Did it happen multiple times a day? Probably, yeah. Ella dijo que al principio lo hacían una vez al día, pero luego admitió que lo hacían 2 veces al día, llenando la botella de Coca-Cola con 2 pulgadas de anticongelante, una vez por la mañana y otra por la noche, y que su madre también lo hacía por la tarde. Ella dijo que su hermana Sara estuvo en la discusión cuando planearon envenenar a su padre. Sin embargo, Sara nunca le dio bebidas envenenadas a su padre a sabiendas. Es decir, su madre le daba a Sara una bebida, ya fuera alcohol o lo que fuera, con anticongelante, y le decía, toma, dásela a tu padre. Pero Sara no tenía ni idea de que esta bebida que le estaba dando estaba envenenada. Rachel dijo que en total usaron 5 botellas de anticongelante cuando mataron a su padre, y ese detalle contradecía lo que su madre había dicho en el interrogatorio. Diane había dicho que ella solo ponía unas pocas cucharaditas en sus bebidas, y Rachel contó que hasta que su padre murió, su madre literalmente había llenado las botellas de Coca-Cola hasta la mitad de anticongelante. Es decir, mitad de una botella de Coca-Cola era anticongelante y la otra mitad era Coca-Cola. Esos son aproximadamente 36 cucharaditas de anticongelante. Finalmente, después de muchas pruebas, Rachel admitió que ella también envenenó las bebidas que le daba su hermana, y tras esto la detuvieron. Al día siguiente, después de encontrar más pruebas, Neil habló nuevamente con ella y le preguntó por qué decidieron llevar a Sara al hospital en lugar de simplemente dejarla morir en casa. Y atención a la respuesta de Rachel. Let me ask this, why did you guys, because I've spoken to your mom about this, and I'd like to know why you guys eventually took, when Sarah got so bad, I know you guys said you thought that she was pretty much dead, but why did you take her to the hospital? I didn't want another one to die in the house. And why is that? Because houses are nasty after somebody's died in it. Okay, and what does that mean? What do you mean by that? I get a lot of nightmares. Like after Sean died, I moved into his room and it was awful, awful, awful in there. I kept feeling things in there. Didn't want that again. Okay. So you didn't want her to die in the house. Mm-hmm. And you guys, explain to me why you waited to the point you did to bring her to the hospital. Was it just like you said, you just didn't want her to die in the house? Did you want her to die in the hospital instead? Yeah. Okay. Your mom had said something to me about you guys didn't want her to die in the house because of kind of a ghost experience. Is that kind of what you're talking about when you say you get these feelings? Yeah. And you didn't want that again? No. Okay. Were you surprised when you found out that Sarah was going to live? Very. Very surprised? And what did you think about that then whenever you found that out? A bit surprised, but then just like, okay, so she's gonna live. Had you and your mom talked about what was going to happen since she was going to live? We're thinking about places we could like put her, like housing things, depending on how bad the brain damage was. Were there any more discussions of finishing her off? Didn't really get to. Never got to those discussions? Although we did talk about the likelihood of her still dying. I mean, like, if something just happened, like, I don't know, bleed out or something medical. Okay, so you guys were still talking about the potential for her dying. Yeah. Were you guys going to do anything to help that process along? I'd be more content to just whatever happens. I don't know.
Sinceramente, tras leer algunas cosas del diario de Rachel, su respuesta no es tan sorprendente, ya que al día siguiente de la muerte de su hermano Shaun escribió lo siguiente: siento tu mirada clavándose en mí, cierro los ojos y trato de no pensar en los fantasmas de cobre y lejía en mi lengua. Intento no pensar en respiraciones temblorosas o en la facilidad con la que un alma se evapora sin dejar nada más que una cáscara hueca, acurrucada en el suelo, los ojos vacíos y los brazos extendidos. Pero, ¿qué estabas buscando? He traducido literalmente lo que escribió y algunas cosas no parecen tener mucho sentido, pero supongo que son expresiones en inglés, pero nos hacemos una idea de lo que quiere decir. Lo que está claro es lo escalofriante que es todo lo que hicieron Rachel y su madre Diane. Cuando arrestaron a Rachel encontraron otra página de su diario en su bolso donde hablaba de lo mal que se sentía por lo que le hizo a su hermana y el dolor que le provocó. Cuando le preguntaron sobre esto en el interrogatorio, la respuesta de Rachel fue más de egocentrismo que de culpabilidad. And let me ask you, while we're on the topic of journal stuff, I guess, after we arrested you, when we had to search your purse, we found your new journal entry, some of the stuff that you'd written in there, and I've got some of that talking about how you felt, kind of bad about Sarah's pain because you helped basically put her in the position she was. And so did you feel bad then? Because you wrote that you felt a little bit bad about knowing that you helped put her in that much pain. So did you feel kind of bad about that, or? It's harder when you're watching in the ER. She would scream out. I don't like screaming. Okay. So that was harder. It would have just been easier for you if she just would have died and not having to see all that? Yeah. Okay. And then you wrote a little poem at the end of that. Do you remember that? How did that poem go? I read about the nurses a little bit. Right. And it's like they make you feel stupid. Mm-hmm. You remember at the very end of that writing what you wrote about? Luego del detective mencionó un poema que ella puso al final de la página que decía lo siguiente: érase una vez en la que éramos 6, ahora somos 3, solo quedan los callados, mi madre, mi hermana pequeña y yo. Ella admitió que escribió eso cuando su hermana Sarah todavía se encontraba en la UCI. Luego dijo que se arrepentía de no haber llevado a su hermana antes al hospital porque hubiera sido un poco menos doloroso para ella, para Sarah, pero que aún así seguía queriendo que ella muriese y que estaba sorprendida y decepcionada de que no fuera así, o sea, de que no hubiera muerto. En el interrogatorio, tras un rato más de conversación y preguntas, Rachel admitió también que el plan de ella y su madre finalmente era matar a su hermana pequeña, Brianna. Y cuando le preguntaron que por qué habían hecho todo eso, ella dijo que la razón de la muerte de su padre era buscar la paz, que la razón de la muerte de Shaun se debía a que era molesto y una carga, y que su hermana Sarah era una entrometida, y Brianna era porque Rachel sabía que no habría sido capaz de cuidar de ella porque ni siquiera podía cuidar de sí misma, y que asumió que su madre quería que Brianna muriera porque la consideraba también una carga. O sea, saber los motivos por los que hicieron eso y lo que tenían pensado hacer con Brianna es espeluznante. Básicamente, Diane y su hija Rachel se pusieron de acuerdo en matar al resto de su familia y el motivo era buscar la paz y tranquilidad. Durante el interrogatorio, Rachel habló de cómo ella y su madre nunca hablaban sobre lo que pasaría si las atraparan. Rachel dijo que solo le preocupaba la posibilidad de terminar en un programa sobre crímenes o un documental de true crime si alguna vez iba a la cárcel o a juicio. O sea, literalmente no sentía ningún tipo de remordimiento por la muerte de sus familiares.
simplemente miedo de acabar saliendo en un documental. Finalmente ambas fueron arrestadas tras todas sus confesiones y acusadas de un cargo de agresión hacia Sarah y 2 cargos de asesinato en primer grado hacia Mark y Shawn. Y lamentablemente, pero afortunadamente, Brianna fue llevada a un hogar de acogida, ya que no tenía ningún familiar que pudiera hacerse cargo de ella. Lo siguiente que debía hacer Neil era averiguar si Sarah tenía conocimiento o sabía sobre el plan de envenenarlos a todos con el anticongelante, y si ella fue partícipe de la muerte de su padre y hermano. Parecía poco probable que Sarah estuviera implicada, ya que ella misma fue envenenada, pero aún así Neil debía investigarlo. En este punto Sarah todavía se estaba recuperando, pero estaba muy lejos de recuperarse por completo. Literalmente tenía que aprender de nuevo a caminar, a hablar y a cómo hacer cosas básicas de la vida, ya que sufrió un daño neurológico enorme, así como daños muy severos y críticos en sus órganos vitales. Por lo que al abordar la situación, Neil sabía que hablar con ella y llegar a la verdad no iba a ser nada fácil. Así que cuando Neil fue a hablar con Sarah, ella parecía fuera de sí, lo cual después de pasar casi 2 semanas en la UCI por el anticongelante era bastante comprensible. Pero cuando Neil empezó a hablar con ella estaba bastante claro que no estaba en el mejor estado para dar respuestas claras, y sus respuestas eran muy confusas y no parecía que fuera por tratar de encubrir alguna mentira o salirse con la suya como hicieron su madre y su hermana. Y es que el daño por el anticongelante es muy grave y muchas veces permanente. Puede causar una disminución general del funcionamiento mental, ceguera, problemas de memoria y muchísimos otros síntomas. Además se sabe que su efecto es muy similar a la enfermedad de Parkinson. Neil le preguntó a Sarah sobre la posibilidad de que su hermana y su madre le contaran el plan, pero la respuesta de Sarah fue muy vaga y confusa de nuevo. En cualquier caso, no parecía ni había indicios de que Sarah hubiera sido partícipe de los asesinatos de su hermano y su padre. El 5 de mayo de 2015, Rachel fue la primera en enfrentarse a una audiencia previa al juicio en la corte, y en ella podemos ver que permaneció bastante relajada y tranquila e incluso se la ve riendo en un punto. Pero cuando llegó el momento de presentarse frente al juez fue cuando se puso a llorar mientras firmaba un acuerdo de culpabilidad, donde se le declaró culpable de 2 cargos de asesinato en segundo grado y 3 cargos más. Y es que Rachel aceptó este acuerdo de culpabilidad para evitar ser sentenciada a la pena de muerte. El fiscal del caso, Dan Patterson, no solo reiteró lo sucedido, sino que también le leyó al juez el poema que escribió Rachel mientras su hermana estaba enferma al borde de la muerte. Al principio le habían acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado, pero como aceptó el acuerdo de culpabilidad y estaba admitiendo ser culpable y estaba dispuesta a declarar en contra de su madre si su caso alguna vez iba a juicio, sus cargos de primer grado fueron reducidos a cargos de segundo grado. Otro detalle en su acuerdo de culpabilidad fue que Rachel afirmó que en realidad ella no quería hacer daño a su hermano y a su hermana, que lo hizo porque su madre la obligó. Solo unos meses después de la audiencia de Rachel, el 30 de julio de 2015, Diane ingresó a la sala de tribunal, pero su audiencia no fue tan simple como la de Rachel. En el momento de la sentencia de Diane, los jueces y el estrado tenían en mente condenarla a la pena de muerte, ya que había pruebas incriminatorias suficientes que la calificaban para la pena capital. Y es que literalmente ella admitió todo. Dijo lo que hizo, cómo lo hizo, incluso las razones por las que lo hizo. No cabía duda de que era culpable y su defensa también lo sabía. Finalmente, el 21 de enero de 2016, Diane se declaró culpable mediante la doctrina Alford Plea, que básicamente consiste en que la persona implicada reconoce que hay pruebas suficientes para ser condenada, pero no admite haber cometido los crímenes. Básicamente es como decir, soy culpable, pero no lo hice. Y Sarah hizo una declaración impactante en la corte y en esta declaración dijo, perdono a mi madre por lo que me hizo, no solo me quitó a mi padre y a mi hermano, sino también me quitó mi sustento y mi independencia. Prefiero ser una superviviente que una víctima. Finalmente, la condena que recibió Diane fueron 3 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Rachel había llegado a un acuerdo de culpabilidad el año anterior, como he comentado antes, y su sentencia no fue hasta marzo de 2016, durante la cual se disculpó con su hermana Sarah mediante una carta muy larga, la cual leyó. Una parte decía, lo siento, no pude encontrar el valor para defender lo correcto y buscar ayuda para protegerte a ti y a nuestros hermanos. Tu sufrimiento podría haberse evitado y me odio por no estar ahí para ti. Quiero que sepas que eres una inspiración para mí. Rachel finalmente fue sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional pasados 42 años. Por otra parte, Sarah vivirá lo que le queda de vida en un centro de atención asistida debido a las secuelas que le quedaron. Nunca se pudo demostrar si Sarah estuvo involucrada o no en algunos de los asesinatos relacionados con su hermano y su padre, pero en una entrevista de
2022, Sarah contó que se enteró de los asesinatos cuando descubrió el diario de su madre. Diane había escrito en su diario sobre la muerte de los 3. Sarah dijo que cuando confrontó a su madre al respecto, su madre le dijo que no se preocupara porque ella no iba a morir y que no tenía por qué leer su diario. De todos modos, según Neil, no hay ninguna prueba de la participación de Sarah, y en Facebook Sarah escribió que tiene trastorno de estrés postraumático debido a todo lo que pasó. Con respecto a Brianna, no he podido encontrar mucho sobre su vida actual, la hija más pequeña. Lo único que he encontrado es que en el momento que todo esto sucedió la llevaron a un hogar de acogida y que actualmente aún mantiene relación con su hermana Sarah. En 2020, Diane hizo una entrevista importante con la ABC en prisión y habló de sus hijos con cariño muy diferente a la forma que solía referirse a ellos una década atrás, ya que incluso se refirió a uno de sus hijos, Shaun, como una plaga en el interrogatorio con Neil. En esta entrevista con la ABC, ella dijo que recordaba criar a sus hijos como buenos tiempos y que esa época de su vida fue realmente buena para ella. Continuó diciendo que su marido, al principio de su relación, empezó siendo un buen hombre, pero que al pasar el tiempo cada vez bebía más y que terminó drogándose debido a un grupo de amigos que tenía, lo cual no le parecía un buen estilo de vida y en el que estaba en desacuerdo. Ella siempre afirmó que es inocente de la muerte de su marido y dijo lo siguiente: "Dije lo que me dijeron que dijera. Hay más detrás de lo que la gente sabe. Mark estaba con algunas personas muy peligrosas y gente ha desaparecido. Me dijeron en la cárcel que Mark había recibido luz verde. Me refiero a que probablemente alguien entró y le dio algo". Diane se estaba refiriendo a algo que sucedió en el año 2013, y en los años posteriores, después de 2013 y de todos los hechos, ella nunca mencionó nada acerca de esto, ni sobre personas con las que salía su marido, ni que eran personas peligrosas, ni nada. También le preguntaron cómo se sentía sobre el hecho de que Sarah todavía estuviera sufriendo las consecuencias de todos sus actos, y de que ella, siendo su madre, le hubiera hecho tanto daño a su propia hija. Y Diane respondió lo siguiente: "Lamento por lo que ella ha pasado, pero ya sabes, lamento lo que les ha pasado a todos y lamento lo que he tenido que pasar yo". Después, en la entrevista con la ABC, le enseñaron a Diane cómo estaba Sarah actualmente y su respuesta es chocante. This is a fairly recent picture of Sarah. Oh, wow, she's gained weight. Básicamente, Diane durante la entrevista centró la conversación en sí misma y no se ve ningún tipo de remordimientos o humanidad por su parte. Lo más impactante de este caso es que si no hubieran intentado asesinar a Sarah o no la hubieran más bien llevado al hospital, nunca hubieran investigado acerca de las autopsias de Mark y Shaun y no hubieran descubierto que se les estaba envenenando para matarlos, o sea que su muerte había sido por envenenamiento y muy probablemente Diane y Rachel hubieran podido asesinar a Sarah y quién sabe si también a su hija Brianna. Pero dado que continuaron con el plan de asesinar a Sarah y esta fue enviada al hospital, fueron atrapadas. Esto es todo sobre el caso de hoy de la familia Staudy. No olvidéis dejar en comentarios qué opináis. Es un caso extremadamente impactante que una madre junto a su hija planearan acabar con el resto de los miembros de su familia. Si os ha parecido interesante e informativo este caso, no olvidéis dejar un me gusta, suscribiros al canal. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!